Vamos a arrancar con nuestro primer tema, la desnutrición infantil en San Luis Potosí. Este es un problema grave y persistente, especialmente en comunidades rurales e indígenas. Un aspecto alarmante de la desnutrición es su naturaleza cíclica, que la liga estrechamente con la pobreza. No solo afecta a los niños en el presente, sino que también tiene consecuencias a largo plazo, creando todo un ciclo intergeneracional. Las madres desnutridas son más propensas a dar a luz a bebés con problemas de nutrición, perpetuando así todo un círculo vicioso de pobreza y malnutrición. Aunque en las ciudades este problema es menos visible, en las zonas rurales sigue siendo una triste realidad que afecta profundamente el desarrollo físico y cognitivo de las futuras generaciones. Hay que recordar que no podemos hablar de nutrición si no hablamos de dinero. Para darnos una idea más clara, les comparto un dato. Según el INEGI, el 15% de los niños menores de 5 años en San Luis Potosí presentan algún grado de desnutrición. Por ejemplo, en la Huasteca Potosina este porcentaje es aún mayor porque yo creo que es una zona más rural. Esto es un dato alarmante porque si pensamos en lo que implica la desnutrición infantil, no es solo que un niño no tenga suficiente comida, sino que afecta su desarrollo físico y cognitivo. Los niños con desnutrición tienen más probabilidades de enfermarse, tienen dificultades en la escuela y en casos graves pueden sufrir problemas de desarrollo permanentes. Sí, lo peor es que muchas veces pensamos que la desnutrición solamente es no comer lo suficiente, pero pues también puede ser que los niños coman, pero que su dieta sea muy baja en nutrientes esenciales, como por ejemplo el hierro, proteínas, vitaminas, pues todo eso que ya sabemos. Exactamente. Y eso está muy relacionado con la falta de acceso a alimentos saludables. En muchas comunidades, los productos frescos y nutritivos son caros o ni siquiera llegan porque son muy difíciles de conseguir, mientras que la comida chatarra es súper accesible y mucho más barata. Y eso refleja otro problema, la malnutrición mixta. En México muchos niños tienen al menos desnutrición y obesidad. ¿Cómo es posible? Porque consumen muchas calorías vacías de alimentos ultraprocesados, pero en sí no reciben los nutrimentos que realmente necesitan. Un factor clave es la falta de educación nutricional. Muchas veces las familias no saben cómo balancear la dieta con los recursos que tienen. Por ejemplo, hay comunidades donde el consumo de refrescos como la Coca-Cola y productos azucarados es altísimo porque se perciben como una fuente de energía, aunque en realidad sabemos que no es así. Esto es verdad, incluso hay estudios que muestran que en algunas comunidades indígenas el agua potable no es tan accesible como los refrescos embotellados, lo cual es un problema enorme. Bien nos contaba nuestro profesor Héctor que tuvo la oportunidad de ir a una comunidad donde había una calle que no estaba pavimentada y nuestro profesor le preguntó a la gente de ahí, a los locales, que a dónde daba esa calle y pues nadie sabía decirle más que el conductor del camión de la Coca-Cola. O sea, hazme tú el favor. Entonces, ya conocemos los problemas, ya conocemos que hay una precariedad, pero ¿qué se está haciendo para combatir la desnutrición infantil aquí en San Luis Potosí? Pues según hay programas de asistencia alimentaria como los comedores comunitarios y los desayunos escolares gratuitos, pero muchos de estos programas han sufrido recortes de presupuesto y no llegan a todas las comunidades. Por ejemplo, yo allá en mi rancho, antes había en escuelas de tiempo completo un programa donde le surtían a las escuelas alimentos, o sea, iba un nutriólogo y ahí les surtían lo que necesitaban los niños y sí subían su porcentaje de grasa muscular, y eso principalmente porque decían que no conocían la fruta porque allá no llegaba, no se conservaba. También existen otras iniciativas locales que buscan fortalecer la producción de alimentos saludables en las comunidades rurales, promoviendo huertos familiares y el consumo de productos locales. Esto era con el propósito de que cada familia pudiera automantenerse con sus alimentos y producir sus alimentos de forma segura dentro de su casa. Pero pues a ver, claramente que falta mucho por hacer. Este es un problema que requiere un enfoque integral, es decir, mejor acceso a alimentos saludables, reforzar también la educación nutricional y garantizar que los programas de asistencia alimentaria lleguen a quienes realmente los necesiten, tanto a las madres que están desinformadas y
por lo mismo cometen el error de no dar una dieta adecuada a sus hijos, como a los hijos, que es importantísimo que desde la primera edad o desde la primera instancia se vayan informando, y así el problema lo erradicaríamos desde el principio y no tendríamos ya adultos con sobrepeso o igual con desnutrición. Totalmente de acuerdo. Vamos a seguir de cerca este tema y esperemos que existan más iniciativas todos los días para erradicar la desnutrición infantil en nuestro estado. Pasamos ahora al segundo tema, que es el etiquetado frontal en México. Desde que se implementó en el 2020, los productos ultraprocesados pues deben de tener sellos de advertencia si contienen exceso de azúcares, de sodio, grasas saturadas o calorías. Pero pues yo siento que, o sea, en lo personal sí ha estado funcionando, porque pues ahora te piensas dos veces. Bueno, algunas personas, no generalizo, pero te piensas dos veces si te vas a comer un producto así. Sí, y lo importante es, ¿de verdad está funcionando? Que yo no sé qué opinen ustedes. Yo siento que la verdad no ha dado tantos resultados como se esperaba, porque pues ya sabemos que todos los alimentos están mal y nada más ver los sellos es como recordarnos, pero siento que por otra parte hay muchos alimentos que pensábamos que eran buenos y que hasta que salió esto de los sellos nos pudimos dar cuenta que pues no, que eran totalmente una mentira. Exactamente, y de hecho un estudio de la UNAM presentó que el 80% de los consumidores ahora leen los sellos antes de comprar un producto, algo que obviamente antes no se hacía porque no teníamos la costumbre de revisar los ingredientes antes de comprar un producto. Pero también alrededor del 50% de las personas dicen que han reducido su consumo de productos con sellos. Esto, como decían mis compañeras, pues es un valor favorable y que indica que los sellos y el etiquetado pues está dando frutos. O sea, sí, el etiquetado sí ha generado conciencia y sí te piensas dos veces antes de consumirlo, pero todavía hay un gran porcentaje de población que sigue consumiendo estos productos, ya sea por el dinero, por la facilidad o por una falta de tiempo. Todo esto se consume de manera habitual todos los días en México. No, sí, claro. Y eso debe en parte a que las empresas han encontrado formas de evadir la regulación. Muchas reformulan sus productos apenas lo suficiente para evitar los sellos, pero siguen siendo poco saludables. O sea, pues sí, es como lo que estábamos checando de que un producto no porque no tenga sellos tampoco es que sea totalmente saludable. Y otra estrategia que usan es cambiar el diseño y la publicidad de los productos. Por ejemplo, algunas marcas han dejado de usar personajes infantiles en sus empaques. Por ejemplo, no sé, el tigre Toño en las azucaritas. Pero por el contrario, también ahora se promocionan de otras maneras, como en redes sociales, en anuncios, en TikTok, en Instagram, que ahora pues, aunque es un tipo de estrategias diferentes, sigue llegando a muchísimas personas. Entonces, ¿ustedes qué más creen que se podría hacer para reducir el consumo de los ultraprocesados? Yo considero que complementar el etiquetado con campañas de educación nutricional es algo sumamente importante. La educación sí tiene poder y tal vez aplicar impuestos más altos a los productos con exceso de azúcares genera una disminución. Es decir, si cuesta más un producto, se consume menos, o al menos eso pensamos. Definitivamente es un tema complejo, pero es un paso importante en la lucha contra la obesidad y enfermedades metabólicas en México. Porque pues sí, siento que más que nada es luchar contra la mentalidad y las costumbres de las demás personas, porque pues desde la infancia se supone que se debe de educar una nutrición balanceada que pues tenga que nutrir a los niños y pues sí, que se vayan acostumbrando a ese tipo de estilo de vida. Ahora pasemos a la última parte, que es el impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud a nivel global. Ok, este es un tema muy importante porque pues los ultraprocesados no solo afectan a México, sino que son un problema mundial. En muchos países, más del 50% de la dieta promedio proviene de estos productos. No sé si ustedes estén de acuerdo con este dato, yo pienso que sí, la verdad. Sí, la verdad yo también pienso. Por ejemplo, en Estados Unidos
Aparte de que los alimentos vienen con un chorro de colorantes, o sea, todo mal, los venden en cantidades excesivas, o sea, arizonas de 5 litros, cereales de 3 kilos, muy innecesario, o sea, eso solo incita como a que la gente consuma más de todo. Exactamente. En clase estábamos viendo que inicialmente no queremos consumir cierta cantidad excesiva de algún alimento o alguna bebida, pero las campañas nos ofrecen más producto por menos dinero. Entonces lo hacemos tanto por la economía como para que dure un poquito más. Pero entonces, no nos desinformemos. ¿Qué entendemos por alimentos ultraprocesados? Porque muchas veces pensamos que cualquier alimento procesado es malo, lo satanizamos, porque son palabras que nadie nos educa. Entonces, ¿hay una diferencia entre procesado y ultraprocesado? Exacto. Un alimento procesado es aquel que ha pasado por algún tipo de transformación, como la pasteurización de la leche o el enlatado de verduras, pero los ultraprocesados son otra historia. Se trata de productos que han sido sometidos a múltiples procesos industriales y contienen aditivos, conservadores, colorantes y muchos saborizantes artificiales. Un ejemplo pueden ser los refrescos, los snacks empaquetados, las sopas instantáneas, los cereales azucarados y los embutidos procesados. Todos este tipo de productos son diseñados para ser hiperpalatables. ¿Qué significa esto? Pues que nos resultan irresistibles y queramos consumirlos constantemente. Por ejemplo, las papitas embolsadas, la pizza, las hamburguesas, que son cosas que a simple vista pues te antojan y quieres seguirlas comiendo. Y sí, ahí lo dices, ahí está el problema. Un estudio publicado en The Lancet encontró que el consumo frecuente de ultraprocesados está asociado con un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso un mayor riesgo a mortalidad prematura. Está cañón, la verdad. Lo preocupante de todo esto es que los alimentos han invadido la dieta diaria de muchas personas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos ido a la tiendita de la esquina por aburrimiento y consumimos cosas que ni siquiera queremos consumir o ni siquiera teníamos un antojo o un hambre? En países como Estados Unidos y el Reino Unido, más del 60% de la dieta proviene de ultraprocesados. Pero no solo es un problema de los países desarrollados. En América Latina estamos viendo un aumento alarmante en el consumo de estos productos, especialmente entre los niños y adolescentes. Yo siento que principalmente, o sea, en cuestión de niños, es porque tienen el acceso. Por ejemplo, en las escuelas les permiten que les vendan, pues, dulces, sus papas, e incluso las mamás, en vez de mandarle, o sea, un lonche bien, o sea, un sándwich, algo que de verdad les nutra, les mandan su refresco, su pan. O sea, el refresco no les puede faltar. O sea, ¿qué es eso? Pues claro, porque todos estos productos son accesibles, baratos y fáciles de consumir. Por ejemplo, una familia con pocos recursos opta por comprar un paquete de galletas y un refresco porque es más barato y más rápido de preparar que una comida completa. Simplemente por el hecho de que ir a la tienda y salir con 2 productos que ya están listos para consumirse es muchísimo más fácil y te ahorra muchísimo tiempo y energía. En tener que ir por los ingredientes, partirlos, preparar toda una comida es mucho más trabajo y pues muchas personas no tienen o la capacidad o el tiempo de llevar todo este proceso. Exacto. Entonces, ya mencionaron el factor económico, que es un factor muy, muy importante. Claramente sale mucho más barato comprar una caja de galletas de 50 paquetes que estar haciendo 3 sándwiches todos los días, partir 3 manzanas todos los días. Eso da mucha flojera. Igual el tiempo que le inviertes es otro factor muy importante. Pero ahí les va otro factor que no podemos ignorar, que es la publicidad. Las grandes empresas de alimentos invierten millones en campañas dirigidas específicamente a los niños, con personajes animados, influencers y promociones en redes sociales. Por ejemplo, el huevito Kinder. Ahí estamos en la fila del supermercado y todos los niños no saben, no les interesa ni siquiera el chocolate, el huevito Kinder, no se te antojaba el chocolate, pero ya viste que viene una cosa del Rafa Polinesio y dijiste, quiero el huevito Kinder. O sea, eso es pues pura publicidad, literalmente. Precisamente para llegar a las nuevas generaciones, tenemos que tomar estrategias muy agresivas y muy nuevas.
A medida que la tecnología crece, nosotros tenemos que hacerlo, para llegar cada vez a las nuevas generaciones y que podamos hacerlos entender un poquito. Por ejemplo, en algunos países han prohibido los anuncios de comida chatarra en la televisión. Las empresas han cambiado su enfoque a YouTube, TikTok y otras plataformas digitales, porque sabemos que no estamos pegados a un libro, a alguna revista o a alguna nota sobre la nutrición todos los días, pero lo que sí estamos pegados todos los días y en cada momento es a las plataformas digitales, a nuestro celular. Nosotros tenemos el entendimiento, tenemos todas las herramientas para poder enseñarnos, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, aquí yo les tengo una pregunta. ¿Qué están haciendo otros países para frenar esta epidemia de ultraprocesados? ¿Alguno de ustedes sabe? Pues hay varios ejemplos Interesantes. Por ejemplo, en Brasil, las guías alimentarias promueven el consumo de alimentos frescos y naturales y desalientan el consumo de ultraprocesados. Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes haya escuchado hablar del açaí. Sí. Bueno, pues esta es una opción que puede ser un tipo de postre que es un poco más saludable que una nieve habitual. Esto lo hacen porque pues, es una fruta natural de ese país y se promueve el consumo de alimentos locales, aunque sea, evidentemente tiene mucho azúcar, puedes agregarle muchas cosas, pero a lo que me refiero es que es una opción que puede llevar a cosas más naturales en lugar de procesado y puro azúcar. Otro ejemplo es en Francia, que han impuesto restricciones a la publicidad de comida chatarra, especialmente la que va dirigida a los niños. Y en Chile han implementado medidas similares a las de México con etiquetados de advertencia y restricciones a la venta de productos en escuelas. Y ahora que me acuerdo, también hay países que han optado por aumentar los impuestos a estos productos. Un ejemplo de esto es el Reino Unido, que recientemente se implementó un impuesto a las bebidas azucaradas y esto ha reducido significativamente su consumo, lo cual creo yo que está súper bien. Claro, pero aquí viene la pregunta. ¿Realmente todas esas estrategias funcionan? Porque los impuestos, los etiquetados y que las cosas salgan un poquito más caras ayudan, pero la gente sigue consumiendo todos estos productos en grandes cantidades. Y es cierto que podemos reunir 1000 iniciativas y crear millones de nutriólogos, pero si la gente no entiende, no podemos hacer nada más por ellos. Es cierto. El problema no se resuelve solo con poner etiquetitas o aumentar los precios. Se necesita un enfoque integral que incluya la educación nutricional, mejor acceso a alimentos saludables y cambio en las políticas alimentarias. Porque pues sí, ¿de qué te sirve poner todo eso si, la gente se queja incluso más porque le suban el precio a una manzana o a la verdura que a unas Sabritas y aún así la siguen consumiendo? Totalmente de acuerdo. Y a veces pensamos que todo es responsabilidad del consumidor, pero la realidad es que vivimos en un entorno que promueve el consumo de estos productos, desde la publicidad hasta la disponibilidad en tiendas y supermercados. Por ejemplo, ¿cuántas veces han visto que algún influencer o marca o lo que sea promueva algo que sea realmente natural, que promueva el consumo de frutas, verduras? Jamás lo hemos visto. Y esto es porque todo está diseñado para que sea más fácil comprar ultraprocesados que alimentos frescos. Sí, exactamente, Fer. Y aquí es donde entra el papel de los gobiernos y las políticas públicas. Si realmente queremos mejorar la salud de la población, creo yo que se necesita una combinación de regulación, educación y sobre todo la promoción de hábitos saludables desde la infancia, ya decíamos al principio. También es un factor clave involucrar a la industria alimentaria. Algunas empresas han comenzado a reformular sus productos para hacerlos cada vez más saludables, pero en muchos casos sigue siendo solo un cambio superficial. Hay más que ver. ¿De qué sirve si es light si tiene mucha más azúcar para compensar? ¿De qué sirve que las cosas vengan en productos más pequeños si en vez de consumir uno, consumimos 3? Sí, y aquí en donde entra la responsabilidad del consumidor. Aunque el sistema nos empuje a consumir ultraprocesados, también podemos tomar decisiones más informadas y buscar alternativas más saludables. Pero pues lamentablemente en México tenemos una cultura de alimentación pues muy diferente a la de otros países. Y por ejemplo, lo que habíamos visto en clase, que las personas no dejaron de consumir refresco nada más porque les hacía daño a la salud, sino por apoyar a México por lo que pasó eso de que se estaban deportando a las personas.
En resumen, el problema de los ultraprocesados no tiene una solución simple, como podemos ver, pero lo importante es seguir generando conciencia sobre sus efectos y promover políticas que fomenten una alimentación más saludable. Claro, y por último, algo fundamental es también enseñar a las nuevas generaciones a valorar los alimentos naturales y a cocinar en casa, porque al final una alimentación saludable es la base de la vida sana. Entonces, con esto pues los invitamos a ser unos consumidores responsables, tengan cuidado con las cosas que compren, pongan el ejemplo si son madres, padres, pongan el ejemplo de cocinar en casa, de no siempre salir. Sabemos que es difícil, pero si está en nuestras manos hacer pequeños cambios, como por ejemplo levantarnos 5 minutos antes, hacernos un lunch casero en vez de comprar en la cafetería. Creo que con esto podemos cerrar, con esa invitación. Y nada, esperemos que les haya gustado la plática que tuvimos el día de hoy. Y cuídense y sean consumidores responsables. Adiós.